Bueno, está siendo una charla con muchos retos. Lo primero, disculpas por los problemas técnicos y tal, ya sabéis, las cosas del sábado. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. La intención de esta charla es un poco enseñar Spock desde un punto de vista práctico, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, JUnit tiene un montón de años, todo el mundo lo lleva usando toda la vida, está súper acostumbrado, lo conoce ya. Dentro de eso también Mockito también es una librería que también usa la mayor parte de la gente. Y lo que pretendo es simplemente enseñar las diferencias entre ellos, las ventajas que tiene Spock con código. Mira, esto así se hace así con JUnit, se hace así con Spock y ya está, para que se vea fácil. Y no tanto contar todo Spock, cómo va, todos los detalles, no. Voy a contar fundamentalmente las cosas que al final, por lo menos en mi caso, de verdad he usado y las cosas que de verdad marcan la diferencia, ¿no? Este soy yo. y nada, pues sobre mí decir que fundamentalmente soy un javero, lo que se llama cariñosamente un javasaurio, ¿no? De estos que tengo pues 1.000.000 de años o algo así, y llevo con Java un montón de tiempo, y trabajo en Twenty, ¿no? En Twenty, en algunos servicios y tal, ya he metido Spock, ya ha habido varias personas que han dicho, Spock ¿qué es esta cosa rara que me metes y tal, no sé qué? Realmente tengo bastante experiencia ya, porque tanto en Twenty como en mi anterior empresa, en Digiviz, también metí a gente por el aro de Spock, Luis. Y ya tengo experiencia un poco pegando con la gente, con la resistencia que pone la gente a la hora de cambiar a Spock y tal, y los motivos que dan y todo esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando un poco de Spock en general. ¿Qué es Spock? Spock es pues eso, un framework de testing, es open source y es bastante estable en realidad. En el mundo de Groovy es el estándar de facto, es lo que todo el mundo usa. Casi nadie se plantea usar otra cosa, porque Spock está muy bien, pero directamente es lo que usa, no piensa en otra cosa, ¿no? En Java, sin embargo, ya no hay tanta gente que lo use. Hay cada vez más gente que lo usa también. He visto por aquí algunos posts, por ejemplo, de Trisha Gee, que es un referente en el mundo Java y que ya tiene a su equipo también haciendo cosas con Spock, y ahí te he contado en una serie de blogs, una serie de blog posts, cómo fue el proceso, cómo les costó, no les costó, etcétera, y cada vez más gente va usándolo. Como digo, es del mundo Groovy, los tests se escriben en Groovy, más o menos. En el fondo Groovy lo que sí tiene de bueno es que la compatibilidad es, a nivel de código binario, es 100%, no tienes ningún problema, es completamente interoperable, e incluso a nivel de código fuente es bastante similar. Tú escribes algo en Java y eso funciona en Groovy, salvo un par de cositas y de detalles, alguna veremos después, pero la mayor parte de cosas lo escribes en Java. Si tú no hace falta que aprendas tanto realmente, tú lo escribes en Java, le quitas el punto y coma para que parezca que es Groovy y ya está, tampoco hace falta mucho más. De hecho, es una de las primeras resistencias que suele haber a Spock es, ¿pero qué esto es Groovy? ¿Qué me estás contando? Que lo haga tu padre, que Groovy es una mierda. Son las típicas resistencias que suele haber desde el principio, ¿no? Uy, que me voy, que todavía no he acabado. Sí, la otra cosa que tiene también es que los tests de Spock se ejecutan sobre JUnit. Entonces, yo digo JUnit porque soy viejo y antes decíamos J. Ahora hay gente que dice JUnit y cosas así. Esto quiere decir que todo lo que tengamos que sea capaz de ejecutar cosas JUnit también es capaz de ejecutar cosas Spock. Nuestro Jenkins, nuestro IDE, nuestro Maven, el Gradle, lo que sea, todo. Si es capaz de ejecutar JUnit, es capaz de ejecutar Spock, con lo cual pues, nos quitamos un montón de problemas. Nuestras cosas de cobertura, todo funciona perfectamente. Vale, vamos a empezar ya con código. No sé si se ve bien el código, se ve más o menos. Si no, si veis que alguno no lo ve y tiene un portátil ahí y dice, voy a verlo mejor, subí las slides, las subí ya a la página de Codemotion, con lo cual ahí se verán bastante bien. Hay mogollón de código en todo esto, en esta presentación, con lo cual si alguien no lo ve bien, lo siento. He procurado, siempre pongo poner, la letra es así en general bastante grande. ¿Esto tiene cosa roja? ¡Ay, tiene, qué bien! Vale, este es un típico test JUnit, súper tonto, probando una suma y tal. Bueno, no tiene mucho más, ¿no? Luego los vamos a ir diseccionando y comparando. Entonces, esta es la slide en realidad casi más importante. Aunque luego la voy a ir diseccionando por partes, esta es la slide más importante. Y lo primero que tú ves esto y dices, ¿qué
coño es esto? Y dices, vale, esto es magia negra. O sea, me estás tomando el pelo, aquí me estás metiendo, yo qué sé, esto es Spock, ¿qué dice tu Dios de esto, no? Es un poco lo que piensas cuando ves esto, ¿no? Toda esta estructura rara que tiene y tal, enseguida se ven ahí los bloques y no sé qué. La explicación de esto de verdad, bueno, aparte de la magia negra, que también, o sea, quien no hace un poquito de magia negra en su casa, es que esto es lo que se llama un DSL. O sea, no es que Groovy sea así, que hay mucha gente que dice, es que Groovy tiene ahí unos bloques, no sé qué, no es que Groovy sea así. Groovy lo que tiene son lo que se llaman DSLs, permite hacer DSLs, que significa que mediante lo que se llaman AST, que son transformaciones en tiempo de compilación del árbol de compilación. Entonces tú escribes una cosa como esta, que sintácticamente, aunque parezca mentira, tiene sentido. Estos bloques de given, when, then, pues es como en un goto de estos, de que nadie usa goto ya en Java, pero existen, eso es una etiqueta, entonces se puede usar perfectamente, lo que pasa es que no tiene ningún sentido. Pues lo transforman en código que tiene sentido, que se ejecuta y que bueno, hace lo que queremos que haga. Vale, vamos a ir diseccionando. Una de las primeras cosas que nos puede llamar la atención, pues mientras que, como dicen siempre los gurús de los tests, ¿no? Bueno, el nombre del test que tenga, que explique todo, que te explique todo. Y mientras hay un chorizo como este, ¿no? No sé qué, fíjate, para sumar un puto número positivo a un cero y tienes que poner todo esto, que te da pereza ya, que añadiendo un número positivo a cero, devuelve el mismo, no sé qué. Bueno, pues en Groovy se permiten, o en Spock, esto más Groovy, pero bueno, te permiten hacerlo con un string, con lo cual ya le puedes poner espacio, le puedes poner tal, que sea algo que se pueda leer perfectamente. Solo esto ya para aquí aumenta la legibilidad de una forma que está muy bien. Para los super frikis así tipo Kini, tipo tal de los tests ya, que es que ya tienen que contar su vida y si no, no se quedan contentos, tienes incluso la posibilidad de hacer esto. Como es un string y tal, pues venga, le metemos ahí retorno de carro en el string y aquí ya cuentas todo. O sea, ya Kini, el próximo libro de Kini va a ser un test Spock. Más cosas que tenemos, enseguida llama la atención, lo de los bloques. Esto quizá en realidad es casi lo más importante realmente que te da Spock. Esto tiene más importancia en realidad de la que parece. Te agrupa el código así, en estos tres bloques, given, when, then. Son los típicos bloques de un test. Tú si piensas un test deberías pensar en unas precondiciones que tienen que dar antes de hacer el test, el when, que es la acción que vas a ejecutar y vas a probar, y el then, que son las comprobaciones posteriores de que todo se haya ejecutado correctamente, ¿no? En JUnit, una buena práctica, dicen los gurús de los tests y tal, pero bueno, es ponerlo como con una línea en blanco. Vale, pongo una línea en blanco y ya la he separado, ¿no? Bueno, hombre, mejor que no pone nada así, pero realmente JUnit te permite poner todo mezclado y hacer ahí una guarrería del copón. Entonces esto, lo importante es que te está obligando a seguir buenas prácticas. Eso es lo más importante que te da todo esto. Esta pequeña tontería te está obligando a seguir buenas prácticas, a hacer tus tests y a la vez está haciendo que el que lo lea también mucho más fácil, lo lea mejor, porque ya enseguida distingue cuál es la intencionalidad de cada cosa, ¿no? De hecho, llega un punto en que solo por hacer esto estamos casi más alejándonos de lo que es programación algorítmica tradicional y siguiendo una especificación del test. Hay gente que también dice, pero es que yo tengo un truco. En JUnit yo lo que hago, que también me lo he leído en un libro de un gurú que sabe mucho y te dice el nombre, y te dice el año en el que escribió el libro y no sé qué. Y entonces le pongo comentarios aquí, given, when, then. Esto es lo mismo. Bueno, pues tampoco, amigo, tampoco es lo mismo. Es muy parecido, pero no es lo mismo porque este de la izquierda hace check en tiempo de compilación. Si tú escribes el when y no escribes un then, por ejemplo, eso peta. Eso no compila. Es parte de las cosas que hacen los ASTs y tal. Mientras que tú aquí puedes poner given y dentro del given poner el then o lo que quieras, no pasa nada. O poner 8 givens o 9 when sin ningún then o yo qué sé, puedes hacer lo que quieras. En la parte izquierda no, hay unas reglas y tienes que seguirlas. Otra cosa que permite de todos los bloques, te permite poner aquí un string al lado del bloque diciendo el propósito un poco de ese bloque, lo que estás queriendo probar, lo que estás queriendo comprobar, lo que sea, ¿no? Esto, por un lado, pues te puede documentar el propósito de ese bloque, como ya he dicho, y por otro lado, te ayuda a pensar. A mí, por lo menos, es una cosa que yo sí lo uso a veces, con un test más o menos complejo, escribo primero los bloques que voy a querer y el comentario a la derecha de las comprobaciones, a ver qué necesito yo aquí. Pues necesito un usuario que tenga no sé qué, necesito algo que tenga no sé cuánto, y luego ya lo relleno con el código, ¿no? Vale.
Hay otro bloque, aparte del expect, when, then, hay alguno más, pero es importante, hay otro bloque que es el expect, que en realidad es un poco para test muy pequeños, funcionales, así, pues 2 más 2 son 4. Pues en vez de hacer un given resultado igual 2 más 2 y then resultado igual a 4, pues lo puedes poner en una sola, ¿no? Entonces es el bloque expect. No tiene mucha más ciencia, simplemente en vez de poner un when y un then, pues lo pones todo en una sola y ya está. Luego el bloque de las expectations, ¿no? Que es el del then, o en este caso también el del expect, que hemos dicho. Este bloque es especial. Este bloque no te admite que metas ahí cualquier tipo de código. Este bloque tampoco tienes que poner un assert así explícito como en JUnit. Este bloque solo admite condiciones. Una condición que se tiene que cumplir. Por ejemplo, eso, el resultado igual al número positivo o lo que sea, ¿no? Si queremos poner más de una comprobación, que es algo más o menos normal, pues se pueden poner así, ups, que se me va, así, en 2 líneas, o se pueden poner con otro bloque que hay, que es AND. Cualquier bloque AND significa que, pues uno como el anterior, ¿no? Si es un given, pues es un given AND, ¿no? Given dada un usuario que tenga tal y un usuario que tenga cual, ¿no? Cosas así. Y luego, aparte de esto también, aunque he dicho antes que solo las condiciones se permiten también variables. Se permite también poner variables pues, por comodidad, obviamente, ¿no? Se permite hacer una asignación de una variable. No se admite nada más en estos bloques. Para excepciones también se nota la diferencia, porque para las excepciones en JUnit es bastante feo. O sea, tienes que poner aquí un expected no sé qué. Hay otras formas mediante reglas, pero bueno, esta es la que me sé yo de ponerlo. Pero bueno, no deja de ser bastante feo, que al final para decir que se lance una excepción, en vez de ponerlo al final del método, como lo pones siempre, lo pongas arriba del todo. Ya te está rompiendo la legibilidad, te está rompiendo todo. Aquí no, aquí tenemos perfectamente algo, en el propio den le pones un thrown, se ha lanzado la excepción tal. Y ya está, comodísimo. Cuando es al revés, cuando lo que quieres es comprobar que no se ha lanzado la excepción tal, en JUnit directamente es, pues no hago nada. Si no compruebo nada y no falla, pues es que no se ha lanzado excepción. Muy bonito, pero para legibilidad, joder, o sea, muchas veces te acabas teniendo que poner algún comentario de no se lanza ninguna excepción y eso significa que funciona, y lo pones arriba también. Bueno, aquí tenemos un not thrown, ¿no? Mucho más cómodo y mucho más legible al final. Para lo que es el bloque de la clase, bueno, pues rápidamente tampoco tiene mucho. Este es un típico bloque de JUnit, con el test, tal cual, los objetos, y puedes ponerle un setup si quieres, con un before, tal. En Groovy tiene que extender la clase specification. Ya solo el que extienda la clase specification en realidad es una comodidad que te dan para que todos estos métodos que tenemos, el que vamos a ver, el thrown, el not thrown, no sé qué, son métodos que heredas, es mucho más cómodo, no tienes que andar con unos imports y con cosas, lo tienes todo ahí y ya está. Y luego, bueno, pues por supuesto tiene el setup, tiene un cleanup, tiene todo este tipo de cosas, pero bueno, simplemente con llamarlo setup ya está. Y por último, sobre cosas generales, creo que es por último, quiero recordar. Tenemos lo que es el syntax sugar, ¿no? de Groovy, ¿cómo le llamaba ayer en una charla? El Celia Cruz. El Celia Cruz de Groovy, con cosas como estas, ¿no? Pues como no necesitas, aquí el def, no necesitas poner los tipos de las variables, cosa que en un test, la verdad, te da bastante lo mismo, el tipo de la variable. Tienes cosas pues como los literales de colecciones, los pones así y ya está. Los tests también te salvan mucho la vida. El igual es lo mismo que el equals. Antes cuando he dicho que a nivel de código fuente son iguales, pues son casi iguales. Esta es de las pocas diferencias que hay. Que si tú pones un igual en Java significa que es la misma referencia y en Groovy significa que es un equals. Está bien para estas cosas, para leerlo, pero hay que saberlo. Porque si no, se lee mejor un igual que un equals, pero tienes que saber lo que está haciendo de verdad esto. Y cosas pues como el operador este del Safe Navigation, que también está muy bien, ¿no? Si no quieres estar comprobando poco a poco que no sea nulo, pues en vez de comprobar por partes, lo compruebas todo un chorrón ahí, hazte, interrogante, punto, que no sea nulo. Y cualquiera de los que sea nulo ya falla, mucho más cómodo. No era la última, era la penúltima. Esta es la última. Bueno, no tiene mucha cosa tampoco. Para la salida, cuando hay un error, el tipo de salida que da para decirte, oye, ha habido un error que es de este tipo, tal cual, es algo así. O sea, te lo va como evaluando por partes. En la teoría esto queda muy bonito y cuando es una cosa muy corta es muy bonito. Cuando tienes un objeto con 80 propiedades y te pinta el valor del objeto, eso al final se transforma igual en un chorro que sí, salida mejorada, pero no hay Dios que lo lea. O sea, que al final tampoco ayuda tanto. Pero bueno, sí la tiene y presumen de ello, entonces pues bueno, pues sí. Vale, vamos ahora un poco a la parte de los mocks, ¿no? Creación de mocks.
arriba tenemos Spock y abajo ya JUnit con el invitado Moquito. Ya hay que meter Moquito porque ya estamos con Mox. El de arriba y el de abajo hacen lo mismo. En Spock podemos perfectamente, directamente, como en un campo del objeto, directamente inicializarlo con un mock. Lo ponemos igual a mock y ya está. Aquí no, en JUnit ya tenemos que ponerle una anotación de @mock no sé qué, con lo cual ya nos inicializa en el momento y luego en el setup hacerle un initmox. Ya obligamos a que haya un setup, ya es como más engorroso, más tal. Luego además al hacer eso, ya también el objeto que estamos probando ya no podemos crearlo tampoco arriba, tenemos que crearlo también en el setup, con lo cual al final tenemos que crear todos los objetos en el setup y tenemos que armar un pequeño lío aquí para nada, en el fondo. En Spock directamente el objeto que estamos probando podemos crearlo en el momento, inyectándole los mocks o lo que sea, porque los tenemos todos ya creados desde el principio. Entonces te queda mucho más cortito lo de arriba que lo de abajo. Para una cosa que en realidad es prácticamente automática, no tiene nada, pues se lee mucho mejor en la parte de arriba. Esta anotación de subject es una anotación a título solo informativo y de legibilidad que te proporciona Spock, que la puedes poner como para decir, este campo, esta clase es la que estoy probando en este test. Spock tiene muchas cosas de este estilo, de anotaciones o de cosas que son solo, que no sirven para nada en la ejecución del test, sirven solo para ayudarte a leerlo. Vale, para las respuestas, ¿no? En stub, digamos, un stub o un mock, cuando queremos programarle unas respuestas, ¿no? Cuando recibas una llamada así, responde esto, ¿no? En JUnit es algo así. ¿Qué pasa? Pues al final, pues lo mismo, que al final es un choricete. O sea, para una cosa tan tonta como esta, que es un ejemplo bastante sencillo, pues como te lo da que sí con un when, con un no sé, alguien puede decir, es que es muy legible, porque fíjate, es como una frase. Cuando esto pase, no sé qué, sí, pero no tiene un solo espacio. Vale que se los puedo poner, pero no deja de ser un chorizo un poco tal, y siempre es lo mismo, en realidad, when y then return, no necesito que esté. La forma que tiene Spock de hacerlo, pues queda más corta. Es la llamada y lo que usamos es el operador este. Sobrecargamos un operador, el operador mayor, y eso significa que esta llamada, cuando se haga, devolverá este resultado. De primera lo ves y dices, operador mayor, pero al final te acostumbras y como lo ves 1000 veces en todos los tests, pues no tienes ningún problema y lo entiendes y no necesitas que te pongan, cuando esto ocurra, entonces return, tal cual. Queda más legible. Para la comprobación, cuando ya estás comprobando las interacciones, ¿no? Cuando estás comprobando si en un mock que se le ha llamado una vez, 2, 8 o que no se le ha llamado o lo que sea, pues aquí también tiene otra anotación, también inventada, que es lo que hace aquí esto, pero que al final pasa lo mismo, que te acostumbras. En JUnit tenemos nuestro verify del objeto que ha llamado al método, no sé qué. Yo aquí, por ejemplo, siempre me lío con los paréntesis, ¿no? Porque aquí en el verify hay que cerrar el paréntesis ahí y en el otro no, hay que cerrarlo después. Entonces me mata, a mí estas cosas me matan. Siempre me hacen pensar y yo no quiero pensar. O sea, aquí lo pone, es un spoiler, pero aquí lo pone. Yo soy demasiado vago para estar escribiendo test. Quiero que me lo pongan fácil. Por eso es esto. En Spock tenemos esta anotación. Número, asterisco, llamada. Esa es la forma de hacerlo en Spock. Número, asterisco, llamada. Se tiene que llamar una vez a esto, ¿no? Otra cosa que te da también es que Spock te permite combinar en la misma línea, el mismo bloque, la verificación de que se le ha llamado con el resultado que quieres que dé. Muchas veces quieres verificar que algo se le ha llamado y que ha dado tal resultado. En JUnit tendremos que hacerlo así, tenemos que hacerlo 2 veces. Tenemos que llegar y ponerlo 2 veces y como tengas un matcher así complicado y no sé qué, pues a lo mejor tienes que inventar un pequeño chorizo y además al leerlo, el mayor problema es que al leerlo no ves obviamente que esta llamada y esta son la misma. Te cuesta un poco más. Aquí lo ves enseguida. 1 por no sé qué y vas a devolver esto. Vas a devolver que el pago ha salido bien. Ah, vale. Más cosas. Sobre mocks y stubs. En Moquito, por ejemplo, son lo mismo. Son mock y haces lo que quieres con él y ya está. En Spock te dan la posibilidad de crear un mock, haciendo igual a mock, o a un stub, igual a stub. La diferencia es más semántica que otra cosa. Los stubs no puedes verificar que se le ha llamado. Solo puedes hacer que devuelvan valores y ya está. En el fondo es lo que es un stub. El problema, quizá, esto es una cosa que yo creo que no lo diseñaron bien, es que
los valores por defecto que devuelve un stub y un mock son distintos. El mock tiende a devolver nulos, el stub tiende a devolver objetos vacíos y cosas así. Se puede cambiar eso, de todas formas, con cierta facilidad, pero no deja de ser un poco incómodo. Y bueno, por último, los mocks de Spock son lo que se llama lenient. Eso significa que si hay una interacción que tú no estás verificando, no pasa nada. Hay algunos frameworks de test que si una verificación que tú no tienes controlada, pues peta eso y da error. En este caso no. Además, hay formas para hacer, si un test tú quieres que no se le llame nada más, hay formas de decirle, usando esto del cero, ¿no? Una verificación de 0 asterisco lo que sea, significa que no se lo ha llamado. Y en concreto esta, 0 asterisco guión bajo, que ahora veremos lo que significa y tal, significa que no ha habido ninguna otra llamada a ningún mock. Con lo cual se puede convertir en otro con cierta facilidad. Para el matching de las llamadas, Spock te permite tanto hacer un matching de los nombres de los métodos, no tiene por qué ser el nombre del método exacto, como de los parámetros, ¿no? Entonces, te permite hacer cosas como esto, objeto punto guión bajo. El guión bajo en general en toda esta parte de matching significa cualquier cosa. Entonces, el customer registry este punto guión bajo significa cualquier método. O sea, es un 0 asterisco esto, significa que no hay ninguna llamada más al customer registry, lo que sea. También tienes el guión bajo tal cual, que significa lo que hemos visto antes, cualquier mock que tengamos. Y tienes también unas expresiones regulares en el nombre del método. A ver cómo vamos. No vamos. Vale. No, mejor me lo quedo. Para el matching de argumentos, pues tenemos el normal, de poner un valor y ya está. Valor negado, sin vacío. Tenemos el guión bajo, que significa cualquier cosa, ese parámetro. E incluso el asterisco guión bajo, que significa cualquier número de parámetros con cualquier cosa. Que me da igual tus parámetros, que no te llamen este método. Y luego el más potente de todos, que es este último, que es con un closure de Groovy, que le pones ahí una función y cualquier parámetro que cumpla eso, pues encaja en el método y entonces ya la verificación que le has puesto o lo que sea, encaja. Para cardinalidad tenemos todas estas opciones, no voy a parar tampoco mucho en ellas, ¿no? Pero bueno, puedes poner un número exacto, puedes poner un rango, puedes poner cualquier número, puedes usar el guión bajo, lo que sea. Y para el orden, si quieres hacer una verificación en orden, o sea, no solo se ha llamado a esto y se ha llamado a esto, sino que se ha llamado antes a esto que a esto. Se puede hacer así, usando 2 veces el bloque then. Si tú haces then esto and esto, significa que te da igual el orden. Si haces then esto y then esto, significa que esta llamada ha tenido que ser antes que la otra. Ese tipo de cosas no he puesto ningún ejemplo, pero en JUnit también se las trae. También tiene su gracia. Vale, con todo esto que nos evitamos bastante olvidarnos del mundo de los matchers que tiene Mockito y JUnit y tal, que al final tienes ahí un lío de matchers y los métodos para los matchers, pues esto, ¿no? Aquí es que lo que recibo es un matcher creado como un objeto, un anyObject, un ex no sé qué, pues te olvidas, realmente te lo pones y si un valor es un valor exacto lo pones y lo puedes mezclar perfectamente con un guión bajo y con un closure y te queda súper pocholo, muy bonito aquí, o sea... Mientras que pues cuesta bastante más leerlo. Aquí he hecho un poco trampa porque con Java 8 sí podrías ponerlo con un lambda sin ningún problema. Pero bueno, al final no deja de ser un coñazo que si en cuanto en JUnit, no en Mockito, en cuanto usas un matcher ya todo tiene que ser matchers. Ya no puedes poner el valor exacto y ya está, tienes que ponerle let y no sé qué. No me compliques la vida, hombre. Vale. Y ahora vamos con algunos usos prácticos, ¿no? O sea, lo que he dado hasta ahora es como todo lo que vas a tener que usar sí o sí, si quieres usar Spock. Y aquí ahora cosas que me he ido encontrando, algunas cosas están puestas como en el manual como algo que es importante, luego ves que no es importante, no tienes por qué usarlo, y luego vuelves a él porque dices, ostras, pues sí que es muy práctico. Y otras son cosas simplemente que me he ido encontrando yo que son prácticas y que vienen bien de Spock, ¿no? La primera, los test basados en propiedades. Los test basados en propiedades es algo que realmente no se usa mucho, pero no se usa mucho sobre todo por un motivo. Y es que en JUnit son un grandísimo coñazo. Grandísimo. O sea, es esto. Esto es un puñetero test de JUnit. Un test parametrizado es un test que exactamente lo mismo lo quieres ejecutar para diferentes conjuntos de valores. Es una cosa en realidad que luego al final es muy práctica porque te pasa muchas veces. O sea, para probar valores límites o para cosas está muy bien y te puedes encontrar enseguida con tests que dices... Ya que lo pruebo con estos, ¿por qué no voy a probar con una combinación? Y está muy bien.
En JUnit, uno de los grandes problemas para empezar es que si tú quieres hacer, si estás probando, estás haciendo un unit test de una clase, método, y dices, este método voy a ponerlo parametrizado. Bueno, pues este método parametrizado tiene que estar en una clase aparte en JUnit. ¿Por qué sí? Pues porque no tienen otra forma de hacerlo. Entonces me tengo que crear ya una clase para probar ese método de mierda y ponerle los parámetros y tal. Entonces ya me creo mi clase, me tengo que acordar de que había un runner especial, que el parametrize no sé qué, ya le tengo que poner un nombre de estos tipo Kini, de estos horribles grandísimos, porque ya es un un caso concreto el que estoy probando. Luego tengo que llegar y crear un campo por cada uno de los valores parametrizados. Tengo incluso que ponerle aquí no solo el arroba parameter, sino un value igual a 1 y cosas así, para poner el orden, que es ya como, por Dios, castígame, ¿esto qué es? Esto es lo peor. Aquí declaro los valores con un montón de objects, de arrays y historias y tal, que nunca te acuerdas cómo es, tienes que ir a otro que esté hecho y copiarlo, porque es horrible. Y bueno, vamos, que básicamente, si puedes, no lo usas nunca y ya está, y te quitas el problema. En Groovy son muy fáciles, muy fáciles de hacer. Son tan fáciles que al final, claro, los acabas usando de verdad. O sea, y realmente son muy prácticos, o sea, te vienen muy bien. En esto lo que haces es, tú coges el método que ya tenías, tal cual, y le añades pues tus dos parámetros, el current status, response status, lo que sea, ¿no? Y creas un bloque especial también que hay, que es where, y lo pones al final. Tienes tu when, then, no sé qué, y le pones where. El parámetro 1, el parámetro 2, los pones así en forma de tabla, si eres capaz de formatearlo, y los valores que van a tener, cada tapón. Entonces, cada línea de estas va a ser un test. Ya está, así de fácil. Muy práctico. Cada línea de estas va a ser un test si le pones esto del unroll. Aquí me han decepcionado un poco, porque esto ya es como, tengo que acordarme de poner el unroll, me cago en la leche, que soy JUnit o que sois aquí. Pero es lo único, que, bueno, se lo perdono. Y entonces, como cada línea al poner el unroll va a ser un test distinto, que falla de forma distinta o lo que sea, claro, en la descripción del test tienes que poner algo para distinguir cuál caso es el que estás probando. Pues muy sencillo, dentro de la descripción le pones aquí con una almohadilla el nombre del campo y ya está. Ya lo vas a ver perfectamente cuando salga el informe de errores. Ha fallado el processing of a new complete response for status. Initialize to authorize. Ahí va. Vale, ha fallado este casco y no los demás. Cosas así. Se acaba usando en cuando te acostumbras. Al principio no lo usas, yo al principio no lo usaba, dije, ¿para qué voy a usar esto? Claro, no estás acostumbrado, vienes de JUnit, de JUnit, no lo vas a usar nunca. Y luego te vas dando cuenta que es bastante práctico para muchos tests. Y te salva la vida bastante en no repetir tests que son exactamente iguales y cosas así. En cuanto es fácil, es bastante práctico. Más cosas. Teníamos otro tipo de test, que eran test de configuración, tenemos nosotros ahí en nuestro código, que están basados en pues la típica clase que encapsula un acceso a configuración, un fichero YAML y tal, ¿no? Y tenemos un problema con estos tests, porque claro, decías, a ver, quiero que el test documente un poco también el formato de configuración, que no sea un chorizo ahí horrible que no se vea, sino que al ver el texto sepas que ese texto es como es el fichero de configuración, ¿no? Con lo cual, en Java no podías hacerlo concatenando strings, porque te pones a concatenar strings, bueno, aparte de que es un coñazo, te sale una cosa que al final ni es el fichero de configuración ni nada, con lo cual acabamos teniendo los ficheros de configuración aparte, como ficheros, y luego lo leíamos y lo compartíamos en todos los tests, con lo cual estamos ligando unos tests con otros, que también es bastante horrible, y no molaba nada. Con Spock, pues una cosa muy tonta, y es que tienen facilidades para los strings. Entonces, como tienen posibilidad de string multilínea, poniéndole solo los tres guiones bajos estos, los tres comillas dobles, y además tiene interpolación de strings, que es esto, pues fenomenal, porque aquí sí tenemos la ventaja de las dos cosas. Tenemos nuestra config independiente solo para este método, que no se comparte con los demás, con lo que solo necesito aquí. Si veo este texto, sé cómo es el fichero YAML, lo veo perfectamente, y además, no solo eso, sino que encima estoy compartiendo constantes. De la otra forma tenía que hacer números mágicos. Cuando ponemos en un fichero poníamos el timeout es 7, y en el otro lado poníamos verifica que el timeout es 7, porque sí, no hay una constante ni nada que compartan. Aquí puedes perfectamente compartir una constante, el error code, el no sé qué, y comprobarlo aquí a la vez que lo pones ahí. Muy cómodo. Otro problema típico, los builders. Estamos las mismas. Tú lees un libro de los gurús de Java, los builders son buenos, viva los builders. Tienes que hacer builders para tus objetos. Vale, sí, bueno, hago builders para mis objetos, venga, son un coñazo, venga, va, lo voy haciendo.
Pero hay veces que hay objetos que realmente no creamos desde el código. En nuestro código de producción no necesitamos crearlos, o los creamos, o nos vienen dados, o los creamos, pero los creamos con un procedimiento en el que no lo creas entero, sino que lo acabas creando con unas pocas cosas, luego con un método le añades otras, cosas así, ¿no? Pero a lo mejor llegamos a hacer un test, a nosotros nos pasa mucho. A nivel de microservicios es bastante fácil que ocurra, creo. A nosotros nos pasa mucho. Y no tienes una forma sencilla de crear ese objeto. Entonces dices, hago un builder aposta ahora para este objeto solo para el puñetero test. Bueno, lo acabas haciendo, o acabas haciendo un constructor de 80 parámetros y se los pasas todos ahí a cholón. O en Spock tienes una cosa que está muy bien, que es esto, que es lo que se llama constructor con parámetros nombrados. Entonces, si estos son los campos que tienes, tú haces el new payment transaction y le pones, pues el ID va a ser este, el subscription ID va a ser este, el amount este y esto, tal. Esto no quiere decir que payment transaction sea una clase Groovy. No quiere decir que tenga cosas raras dentro. No, payment transaction es nuestra misma clase que teníamos, normal, sin nada especial. Lo único que tiene que tener es un constructor vacío. Y si tiene un constructor vacío, que además creo que no tiene ni por qué ser público, ya puedes hacer esto perfectamente. Y bueno, los setters o lo que sea, no, ni siquiera los setters, las propiedades del objeto, no con este nombre. Entonces, hombre, esto te salva mucho el culo a la hora de crear objetos fácil, con los valores que quieres, los valores que necesitas nada más y que encima sea legible y que además esté muy bien. De hecho, ya podía poner esto Java o lo que sea, pero bueno, pero para el test nos salva la vida. No solo eso, sino que podemos darle una vuelta de tuerca más. Ya que tenemos esto, y realmente lo que le estamos pasando es como un map de parámetros, otra cosa que yo en mis tests estoy haciendo bastante, es un método de este estilo. Hacer un método de, pues mira, si voy a crear un objeto payment transaction, pues payment transaction with overrides. Le creo un map de parámetros por defecto, de propiedades por defecto del objeto, y creo el objeto así, y permito que desde el test, ahí, haga un override de lo que a mí me interesa. Con lo cual está siendo bastante legible, porque estoy diciendo, por ejemplo, aquí, un pago autorizado, pues payment transaction with lo que me interesa, le doy valores por defecto a todo, de las cosas que tenga que tener, lo que me interesa especialmente de este pago es que su estado sea autorizado. Es súper legible, es un método súper reutilizable además, y cuando haga otro método cualquiera, payment transaction with fecha de expiración no sé qué, pues with fecha de expiración no sé qué. Entonces esto es muy práctico. Un tema también... Vale. Un tema también que es... aquí se puede decir que soy hasta un poco polémico y tal. Porque aquí estoy yendo un poco bastante contra los gurús. Gurús de testing de Java y tal. Te dicen siempre, pues mira, tienes que crear un montón de métodos privados, pues así, ¿no? Para cada given no sé qué, crea un método privado, para cada verificación crea un método privado, así se va a poder leer bien, ¿cierto? Así lo lees bien, así tal. Problema de esto, que sí, que muy bien, pero al final acabas teniendo un montón de métodos privados. Hacer esto es realmente un suplicio, es un coñazo. O sea, los gurús de testing no hacen test, si lo hicieran no dirían esto. Lo que pasa es que en JUnit es... Claro. Lo que pasa es que JUnit es muy necesario en realidad porque es que si no, no te enteras de nada. O sea, es que si no tú lees el test no te enteras de nada. ¿Alternativa que tienes? Yo en realidad luego acabo combinando cosas, o sea, tampoco soy ni... ¿Alternativa que tienes en Spock? Pues hemos visto que teníamos los bloques estos. Esto para mucha gente, de hecho ha habido gente que me ha dicho, tío, está siendo ya como antisistema, o sea, te estás yendo contra esto. Digo, joder, pues si es que es verdad. Si tengo estos bloques y tengo este código y tengo no sé qué, realmente, ¿qué necesidad tengo? Si es solo por legibilidad, porque hay otros motivos por los que creas, pero si es solo por legibilidad, ¿qué necesidad tengo de crearme 3.000 métodos privados y andar subiendo y bajando en la clase? Puedo perfectamente, por lo menos en algunos casos, si creo que no se entiende bien con el código, que muchas veces se entiende bien, que tampoco necesitas, pero bueno, por hacer algo así. Primero que el código que metes dentro, primero que se va a entender bastante mejor, porque con estas cosas que hemos visto ya si estás usando constantes bien, estás usando cosas bien, realmente, mira, por ejemplo, por ejemplo, el top-up process, pues sí, top-up interactor.top-up, hay una llamada con la transacción, tal cual, pues más o menos se entiende. Pero si crees que se tiene que hacer, que se podría entender un poco mejor, puedes optar por crear el método privado o puedes optar por directamente poner aquí el comentario. A mí me resulta más práctico, pero también entiendo la visión del que pueda decir que esto es Satanás. Bueno, tiene ventajas y desventajas. A mí me gusta, qué coño. Súper cómodo.
Los gurús de test tenían que probar esto. Y luego esto tenía que ponerlo sí o sí, aunque ya lo he comentado, lo de las... porque es que te salva la vida de una forma que son los literales de colecciones. O sea, los literales de colecciones, si ya me gustaban para test, cuando tuve que hacer los test de proveedores de pagos con unos APIs de terceros en los cuales le mandas un churretón de campos ahí, no sé qué, tienes que probar campo, valor, tal cual, no sé qué, algo de este estilo. Catapón, está copiado de uno de verdad. Y de repente pensé, joder, si tuviera que hacer esto en JUnit. Madre de Dios, o sea, me iba a tirar la vida y encima no lo iba a entender ni Dios. Y con esto, pues mira, se entiende bastante bien. Es un map, pim, 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 valores, el map tiene otro map dentro, tal. Súper bien, o sea, realmente te salvan la vida, o sea, es que te salvan la vida. O sea, es que estas son cosas que para un test, si no, y los tests tienen mucha facilidad para tener cosas de este estilo. Entonces, resumiendo, ¿qué gerundio? En inglés no, pero aquí sí. Ventajas. Ventajas que hemos visto de Spock. Por un lado, fundamentalmente, están subiendo el nivel de abstracción. O sea, en vez de estar programando, o sea, cuando se inventó JUnit, se inventó con lo que se pudo. Se dijo, no se inventó pensando, ¿cómo definiría yo los tests? No, se dijo, ¿qué es lo que tengo? Tengo clases, métodos y llamadas a los métodos y ya está. Pues venga, pues lo encajamos ahí. Y lo encajamos como pudimos, ¿no? No es la forma más natural de pensar un test. Esto sí, esto se acerca mucho más a la forma más natural de hacerlo. Entonces, en vez de estar programando, estás más eso, especificándote. Si tú escribieras un documento, a lo mejor harías algo parecido a eso. Por otro lado, hemos visto que te dan un montón de truquitos y cosas que lo hacen que sea sencillo, tienes que acordarte de muchas menos cosas que en JUnit, y además muy potente en algunas cosas. Todo esto que hemos visto de la creación de los objetos, por ejemplo, es muy potente, está muy bien. Los where, por ejemplo, el property-based testing, te da una serie de cosas sencillas y potencia. Y luego los tests te quedan muy expresivos, te documentan muy bien lo que está pasando. Cuando alguien lee el test, entiende muy bien enseguida lo que está haciendo eso. Con lo cual estás documentando tu código y tu proyecto. Y luego, bueno, pues lo he dicho, que por un lado que se ejecuta muy bien en cualquier sistema IDE porque está integrado con JUnit y que, bueno, tienen, entre comillas, mejor información de detección de errores, aunque lo pongo un poco en duda, pero bueno. También hay desventajas. Está muy bien, a mí me encanta, pero, hombre, hay que reconocer que también tiene cosas que pueden no gustarte tanto. Para empezar, Groovy es dinámico. Groovy es un lenguaje con tipado débil. Entonces, sí que hay veces que pasa que entonces un refactor de tu código Java, de lo que sea, le cambias un nombre a algo y el test no se entera. Sobre todo si estás con Eclipse, que es con lo que trabajo yo, porque soy viejo. Si trabajas con IntelliJ, creo que menos, pero también puede pasar. Sobre todo cuando haces cosas como las propiedades que hago de los objetos al crearlas. No pasa nada porque al final el texto va a fallar y además vas a ver enseguida lo que te falla, pero, hombre, sí es un poco incómodo. Por otro lado, los mocks solo se pueden crear dentro de la clase de test, no se pueden crear en ningún sitio, ningún otro sitio. Entonces, esto, pues, si estás haciendo, esto tuvimos un problema, aunque lo resolvimos más o menos fácil, para nuestros test de integración. Nuestros test de integración a nivel de servicio, prueban el servicio entero y dentro de la inyección de dependencias crean mocks, hacen un override de la inyección de dependencias para crear mocks para determinados objetos. Eso choca con esto, porque el mock solo lo puedes crear ya en el test, no lo puedes crear en el momento de inyección de dependencias y tal. Entonces, bueno, nosotros usamos Juice y con Juice lo resolvimos. Y bueno, esto en concreto además lo hice yo y me hice una anotación ahí especial, inject override y tal, para que pudiera hacer estas cosas, ¿no? Esto lo contaré algún día. Tengo pendiente escribirlo algún día un post en un blog o algo contando cómo es, porque es interesante. Lo más claro, también me gustaría verlo para cómo sería en Spring, ¿no? Y eso es lo que hace que no lo haga jamás. Si ya por sí escribir el post ya te da pereza, pues si tienes que hacerlo además con Spring, ya es como, quita, ya lo he resuelto. Vale. Por último, final. Sí, es verdad, es esto. Ya sí que estoy acabando de verdad. Tema. Lo que de verdad al final veo que es lo que más resistencia causa a todo esto, ¿vale? Y para enseñároslo voy a poner un ejemplo de la vida real, uno de tantos. Antes todo el mundo saltaba, los saltos de altura se hacía siempre así, ¿no? Un poco como si te tiraras a la piscina, así, uy. Como para que me entendáis, como el salto del tigre, ¿sabes? Eso, ¿no? Hacían eso. Hacían, ¿qué hacía yo anoche? Esto, pues venga, igual. Y estaba muy bien. Y llegó un tío que se llamaba Dick Fosbury en las Olimpiadas de México del 68 y dijo,
pues yo qué sé, a mí me gusta hacerlo así. Yo salto de espaldas, uy, y hombre, me cargué ayer a una, cuando hice el salto del tigre, que es una pena, pero hombre, las Olimpiadas las puedo ganar, no esto, que hombre, yo qué sé. Entonces, claro, todo el mundo que le veía, tú eres un friki, ¿qué estás haciendo? Raro, más que raro, si se salta siempre así toda la vida. El tío ganó sus Olimpiadas, el tío luego tampoco es que fuera un súper saltador, pero bueno, esas Olimpiadas las ganó, no ganó nada más en su vida, creo. Pero estas Olimpiadas esas las ganó, se ha quedado ahí su nombre para siempre, y luego, lo más interesante de todo esto para mí es que este tío, después de hacer eso, después de demostrar que él, sin ser el mejor saltador del mundo, había ganado las Olimpiadas y todo esto, y que este salto funcionaba, todavía el resto de saltadores tardaron años en de verdad todo el mundo usarlo. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos muy acostumbrados a algo, nos cuesta un montón cambiarlo. Cuando llevamos ya un montón de tiempo usando JUnit, que tiene 1000 años, yo creo que JUnit tiene casi más años que yo, no sé. No puede ser, pero podría ser. Tiene un montón de años, o sea, cualquiera que haya empezado directamente es como, mira, existe esto, existe JUnit, esto es la Biblia, no hay nada más. Hasta que llegue el Dick Fosbury y diga, es que yo salto así de espaldas. Venga, va. Entonces, lo que hago es animaros a todos a que no os quedéis estancados con eso, porque al final enseguida te acostumbras. Si algo he aprendido es que enseguida luego ya la gente, en cuanto se pone con ello, enseguida, en cuanto cambia el esquema, supone un pequeño cambio de esquema, aunque no debería ser tan grande, pero en cuanto te quitas rollos de que si es groovy, te quitas historias, te quitas tal, te atreves, te pones y te acostumbras muy rápido, porque no tienes que aprender casi nada para todo esto de verdad, al final realmente merece la pena. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Hola. Bueno, gracias por la charla, primero. Y preguntarte una cosa acerca de la interacción en cuanto al moqueo de clases con los métodos que son privados. Desde Spock, por ejemplo, con Mockito es verdad que no se puede interactuar con los métodos privados. Algunos más talibanes te dicen que si es privado es porque no debes de interactuar con él, pero la realidad es que a veces, pues por facilidad o por código de legacy o lo que sea, necesitas hacerlo. Entonces o te inventas una estrategia de cambiar por reflexión en la accesibilidad al método para el test o utilizas otra librería. Y entonces, Spock, ante esto, ¿cómo se comporta? Pues la verdad es que ahí lo que pasa es que estoy, por una vez, estoy bastante de acuerdo con los gurús de los test, de que eso es que seguro, estás teniendo que hacer eso, es que tu clase es muy chunga. Es que tu clase lo que está es muy, efectivamente muchas veces te la dan. Pero sí, si estás probando el método privado en un mock, es que estás probando esa clase. Con lo cual deberías ser capaz de modificarla. Dicho lo cual, realmente no lo sé porque no lo he hecho jamás. Es posible que se pueda. Es posible que se pueda. Creo que se puede. Partiendo de que lo mejor porque el Groovy, para esas cosas, tiene algunas cuantas mierdas que puede que se lo salte. Entonces es muy posible que se pueda. Pero no lo hagas, hombre, no lo hagas. Y modifica un poco la clase y ya está. ¿Alguien más? Bien. ¿Cómo compararías Spock respecto a Cucumber, por ejemplo? ¿Respecto a? Cucumber, para TTD. Es bastante más práctico. El problema con Cucumber es, primero, es que es demasiado como teórico y no está tan en el código. Y además, estamos las mismas, es un coñazo. Cucumber es un coñazo. Tienes que definirlo muy bonito. Es como muy bonito a nivel de... Realmente muchas cosas las que se pueden hacer con Cucumber en plan de, mira, para que sea legible, no sé qué. Se hacen con esto, es igual de legible y estás probando tu código de verdad. No estás en el plano solo teórico de ¿sabes? Como de visto desde arriba, tal cual. No, es y tu respecto código. a que no programadores se metan a escribir y a definir tests. Puedes hacer una cosa que sí, que puede ser interesante más o menos, que es que escriban la estructura del test. Escriban los casos que quieren probar, lo pueden escribir perfectamente a nivel de tal, que escriban a lo mejor los bloques documentados, given, when, then, y lo ponen documentado, y que luego el programador rellene el código.